¿Cómo sale ella en libertad? Fíjate, ella primero tuvo un tiempo privada de libertad en el INOF. Ya ustedes saben, hay cualquier cantidad de denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. El caso de la jueza Fiuni es el caso de preso político venezolano que más pronunciamientos internacionales a su favor tiene por violación del debido proceso, de los derechos humanos y de la falta de independencia del Poder Judicial. El caso Fiuni es el caso más emblemático que existe en Venezuela sobre la falta de independencia del Poder Judicial y de persecución política. Entonces ella primero estuvo en el INOF, donde fue víctima de las peores torturas físicas y Mm. psicológicas, pero después estuvo con casa por cárcel, donde si bien es cierto que estaba en su casa, también se le negó una serie de derechos, tuvo una serie de restricciones, como por ejemplo tener atención médica de su libre elección, y todo eso pues hizo mella en su salud. Y después se le acordó, después se le condenó a 5 años por un delito inexistente. Recordemos aquel famoso delito de corrupción espiritual, que viene dado porque la propia fiscal del Ministerio Público que llevaba el caso de la jueza Fiuni reconoció a viva voz en la audiencia preliminar del caso que la jueza Fiuni no había recibido dinero ni promesa de dinero a cambio de su decisión porque de su investigación criminal no se desprendían indicios de ello. Entonces, ella fue condenada a una pena de 5 años, aún así, por un delito de corrupción que exige que exista dinero de por medio y no lo hubo. Y fue liberada ya de la casa por cárcel y se le impusieron una serie de medidas cautelares. Pero no fueron cualquier medidas cautelares, fueron un sinfín de restricciones a sus derechos civiles y políticos, entre ellos, por ejemplo, un derecho elemental como es el derecho a contratar una póliza de seguro para poder procurarse su salud de una manera digna. O sea, la jueza Fiuni llegó un momento en que no podía hacer un trámite en la notaría porque era la jueza Fiuni. María Lourdes Fiuni no podía contratar una póliza de seguro. María Lourdes Fiuni no podía sacar la cédula de identidad porque era la jueza Fiuni. Finalmente la pudo sacar, pero durante muchos años ella estuvo con la cédula vencida porque no podía sacar la cédula de identidad. A María Lourdes se le venció el pasaporte y María Lourdes no tenía derechos de sacar el pasaporte porque era la jueza Fiuni. O sea, una serie de medidas que si bien no estaban taxativamente escritas en el expediente, pues sí había un estigma con ella porque en lo que veían que era la jueza Fiuni, ningún organismo público les pedía documentos. Y organismos privados, como las compañías de seguro, por terror, por miedo, imagínate tú hasta dónde se extendió el efecto Fiuni, por miedo a represalias en contra de su compañía de seguros, se negaba a brindarle una póliza de salud. Entonces, aquí hay un daño sistemático y continuado. Y cuando me preguntas cómo salió la jueza Fiuni de esto, bueno, yo te voy a decir, la jueza Fiuni es una juez demasiado valiente. Yo creo que no cualquiera hubiera soportado lo que ella soportó. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que rescatar de todo este proceso trágico, de que ese efecto Fiuni, que durante tantos